Sí, Ya. se ve bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días, consejero, al Ceremi que también vi que se acaba de unir a la presentación. Como bien decía la presidenta, este es un estudio bien concreto. Tengo un problema con el audio, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Es por los micrófonos que algunos deben estar abiertos, Ángel. Sí, tengo retorno. Ahí pasó, ahí pasó. A ver, en este momento solamente estás tú abierto, así que a ver, habla. A ver, ahí, sí, ahí se escucha súper bien. Ya. Bueno, como les comentaba, este es un estudio bien concreto con cargo al FNDR que busca culminar un trabajo que inició el año 2012 con diversas localidades aledañas al humedal de Trumao que está en la comuna de La Unión. Digo bien concreto porque este estudio va a generar el expediente técnico justificatorio que posteriormente va a permitir evaluar una protección efectiva, que en este momento no existe, en el humedal de Trumao, ¿ya? Es bueno hacer historia en este sentido. Esta fue una iniciativa que en un momento fue patrocinada por el senador Alfonso Urresti, donde hubo compromisos directos con las comunidades de Trumao, directos incluso con cartas y reuniones con presidencia, donde se dejó planteado este compromiso, ¿ya? Este estudio, que preliminarmente se iba a abordar con fondos que venían desde presidencia, finalmente lo termina financiando el FNDR con una postulación de CONAF, la cual después se transfiere la unidad técnica a la Seremía de Medio Ambiente, debido a la generación del Plan Nacional de Humedales durante el segundo gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera. Como medio ambiente está con todo el trabajo que implica abordar los expedientes técnicos justificatorios de los humedales Yancahue y Angachilla, y por la importancia que tiene el trabajo en torno al humedal de Trumao, decide transferir la ejecución de este estudio a la Corporación de Desarrollo con el objeto de que se pueda realizar a la brevedad, ¿ya? Como ustedes bien saben, la protección de los humedales se ha vuelto un tema muy importante para las comunidades, donde la academia ha tenido un rol bastante importante. Lamentablemente son ecosistemas que han disminuido mucho a escala mundial, tanto en extensión como en calidad, y como resultado de aquello, los servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad también se han visto resentidos. Esto es a modo introductorio, pero a mí no quiero aprovechar la oportunidad para explicar un poco también de qué se tratan estos servicios ecosistémicos. En palabras muy simples, son servicios que benefician directamente a las personas y que posibilitan el desarrollo de la vida. Tienen que ver con reservas de agua, con purificación, con contención ante inundaciones, con espacios de recreación que están disponibles para las personas. Y que, claro, muchas veces son sitios que no cumplen una función productiva tradicional y que, por ende, y como nos ha pasado ya largamente en nuestra región y en todo el país, terminan rellenados. Bueno, la presentación está organizada de la siguiente manera. En primer punto tenemos los antecedentes y la justificación del estudio, luego abordaremos los objetivos, el área de estudio, los actores del territorio, los antecedentes de la unidad ejecutora o consultora, que este ya es un proceso que se adjudicó, y finalmente el cronograma de ejecución. Bueno, antecedentes y justificación del estudio. El humedal de Trumao es un complejo sistema de humedales constituidos por vegas, ríos, charcos, pitrantos, asociados a la cuenca hidrográfica y del río Bueno, y que por su composición y características es un importante reservorio de flora y fauna en la región de los ríos y también de la región de los lagos. No hay que olvidar que el humedal ocupa un espacio que está integrado por la comuna de La Unión y la comuna de San Pablo, perteneciente a la región de los lagos, ¿ya? Esta zona
tomando como núcleo la localidad de Trumao, está ubicada a 11 kilómetros de la ciudad de La Unión, ¿ya? En la misma localidad y en las comunidades y localidades que están aledañas al humedal viven aproximadamente 1.172 personas, siendo mayoría los hombres. Esta fuente es un estudio que la misma corporación desarrolló y culminó el año 2013. Las principales actividades económicas, la agricultura, la ganadería, recolección de frutos silvestres, algunos microemprendimientos asociados al turismo y también el manejo de plantaciones forestales. Tal como les decía, en Trumao y alrededores viven aproximadamente 1.172 personas, distribuidas en 31 localidades rurales con una alta dispersión territorial, ¿ya? Un 42,9% de esta población se reconoce como mapuche, los cuales a partir del año 2015 han tenido una participación destacada, yo diría han sido protagonistas de la iniciativa de proteger parte del humedal de Trumao. Por otro lado, desde el punto de vista de los sistemas productivos que ahí tenemos, la agricultura y la ganadería representan la principal actividad, que están ligados al quehacer de familias que ya llevan muchos años desarrollando estas prácticas en la zona, representando aproximadamente un 62% en relación a otras actividades económicas, como ya decíamos, la forestal y el turismo. Consecuentemente con esto, el uso de suelo predominante es pradera, lo cual también fue ratificado a través del estudio que la corporación culminó el año 2013. Desde el punto de vista biológico, en Trumao predomina la asociación Temu-Pitra, la cual, según expertos de varias asociaciones, es una de las menos estudiadas y posee un rango de distribución muy acotado, o sea, es una asociación boscosa que la encontramos presente en una extensión de territorio muy acotada, ¿ya? Y legalmente no se encuentra protegida ni representada en nuestro Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas que administra CONAF. Desde la perspectiva de la avifauna, principalmente durante los meses de diciembre y enero, tenemos 43 especies, algunas de ellas como la garzacuca, aguilucho chico, lechuza, el runrún, los cuales se encuentran con problemas de conservación. En concreto, el humedal de Trumao es una importante provisión de agua dulce que incide directamente en la recarga de acuíferos vitales para el buen desarrollo del ecosistema y consumo humano. A su vez, constituye el hábitat de una diversidad de anfibios, aves, reptiles y especies arbóreas. Todas razones que hablan del por qué es importante proteger este ecosistema y de los efectos positivos que una eficiente gestión de su conservación traerá en términos sociales, ambientales, económicos y culturales para toda la comuna y me atrevería a decir también que para toda la región de Los Ríos. A la fecha, en la zona se han materializado importantes inversiones, la mayoría desde la perspectiva del fomento productivo, las cuales son importantes también tener en la rutina. Como yo les comentaba al inicio, este trabajo comienza con el Plan de Desarrollo Sostenible para el humedal de Trumao a través del turismo de intereses especiales, que ese fue un estudio de la corporación con financiamiento de FNDR, que tuvo una alta participación por parte de los consejeros regionales en cuanto a su compromiso con la comunidad. Recuerdo que en su momento hubo incluso una reunión en el mismo humedal de Trumao, en un barco donde participaron algunas comunidades mapuches y donde los consejeros de aquel entonces, liderados por el consejero Soto de la comuna de La Unión, comprometieron este estudio con las comunidades. En paralelo a eso, y lo digo de primera fuente, en ese tiempo yo era funcionario de Cernatur, se desarrollaron varias iniciativas en cuanto a los alcances de un producto turístico, cómo se podía generar un destino de turismo de intereses especiales de baja escala en el sector de Trumao, y todo con cargo al programa Política Regional de Turismo, que también son fondos FNDR.
En ese trabajo se identificaron varias brechas en cuanto a la prestación de servicios. Aquí teníamos problemas de señalética, teníamos una baja cantidad de alojamientos, lo mismo respecto de servicios de alimentación, y es así como el Consejo Regional, a través de FOSI, levanta las rutas turísticas Trumao 1 y 2, que básicamente lo que hicieron fue instalar capacidades en lo que respecta a infraestructura y equipamiento en Trumao y las localidades aledañas, ¿ya? Haciendo la sumatoria de solamente estas 3 iniciativas, donde quedan fuera algunos FIC, ¿cierto?, que tienen que ver con levantamiento de flora y fauna, también con la generación de un destino turístico, que fue un FIC que ejecutó Santo Tomás Los Lagos. Está también las iniciativas del programa de zonas rezagadas y la creación de una red de turismo rural en la zona. Tenemos una inversión directa aproximada de 446 millones de pesos solamente en acciones vinculadas al humedal de Trumao, ¿ya? Las cuales, y esa es la importancia de este estudio, van a ser culminadas a propósito de este estudio que busca dar un paso definitivo para contar con una nueva unidad de conservación en la región de Los Ríos. Esa es la importancia de este estudio. Lo más probable, y que después nuestro Seremi a lo mejor puede profundizar un poquito en eso, en el mediano o largo plazo vamos a tener un santuario de la naturaleza en este sector. Bueno, el objetivo del estudio, el contexto ya está planteado anteriormente, es desarrollar un estudio técnico que justifique e inicie la tramitación para la creación de un área protegida para la conservación de parte del humedal de Trumao, identificando las figuras de protección más viables. Recordemos que en nuestra normativa hay más de 30 categorías de conservación, y los mecanismos para su administración y gestión con un enfoque intercultural. Y como ustedes van a ver más adelante en la presentación, ese enfoque intercultural, ¿ya?, con una base local muy importante, ha sido un aspecto que es relevante desde la génesis de esta iniciativa. Esta iniciativa nace por el interés de organizaciones locales como los productores orgánicos de Trumao, la Cámara de Turismo de la Unión, juntas de vecinos, comunidades mapuches, las cuales desde el 2012 a la fecha han mantenido su interés intacto en esta iniciativa. El monto total del estudio son 100 millones, el plazo de ejecución 24 meses, es un estudio, y la consultora que se adjudicó el proceso de licitación es Edáfica Suelos y Medio Ambiente. ¿Cuáles son los productos a solicitar? Esto muy general, cada uno de estos productos tiene una serie de insumos de los cuales está compuesto. Está el diagnóstico de régimen de propiedad. No olvidemos que prácticamente el 100% de este territorio está en manos de privados. Acá prácticamente no hay terrenos que sean propiedad del Estado, y como les decía anteriormente, el uso productivo tiene que ver con un uso silvoagropastoril, ¿ya? Hay una línea de base biológica que es muy importante a la hora de identificar los objetos de conservación, un análisis del estado de las aguas, una elaboración de plan de manejo con enfoque intercultural. También está la presentación del informe técnico justificatorio, que es lo que va a posibilitar la evaluación de esta unidad que se va a crear a futuro, y una propuesta de gobernanza con enfoque intercultural, en la cual ya iniciamos trabajo a partir del año 2019 con el municipio de La Unión y la Universidad Austral de Chile. Aquí tenemos un mapa bastante sinóptico respecto del área de estudio. Como ustedes podrán ver, este humedal, que está el perímetro achurado en morado, está a 11 kilómetros de la ciudad de La Unión, está contiguo por el límite noroeste al Parque Nacional Alerce Costero, está muy cerca también de la ciudad de Osorno, de la comuna de San Pablo,
y está en un área de conservación bastante importante donde está el área privada del Raulintal, donde está el Parque Nacional Alerce Costero, donde no tan cerca, pero en las proximidades está la Reserva Costera Valdiviana y donde potencialmente se uniría esta protección para el humedal de Trumao. Respecto de los actores locales, este es un resumen del estudio que hicimos el año 2013, pero prácticamente todos los actores se repiten. A nivel local tenemos la Cámara de Turismo La Unión, la Corporación Privada, la Cuenca del Ranco, están distintas organizaciones que no tienen un vínculo directo con la conservación, como el APR de Trumao, pero que ellos han desarrollado ya fondos de protección ambiental y otros proyectos en torno a la recuperación de su microcuenca, programas de arborización, etcétera, etcétera. Aquí también hay operadores turísticos locales y regionales vinculados. Por supuesto que está la Municipalidad de La Unión, la Municipalidad de San Pablo. Están fuertemente representadas las comunidades indígenas y prueba de ello son los más de 7 talleres que hemos realizado durante todo el 2019 para ir preparando este trabajo, este estudio que comienza su ejecución ahora. Y a nivel público, los que están directamente vinculados con CONADI, Seremi Medio Ambiente, por supuesto, como líder del Programa Nacional de Humedales, Cernapesca, INDAP, DGA, y habría que aquí incorporar algunos que han tenido una incidencia directa en el último tiempo, como es INDAP, a través de su red de turismo rural y el programa de zonas rezagadas. Como bien les decía, nosotros iniciamos un trabajo preparatorio para lo que es este estudio, entendiendo que hay un alto interés por parte de la comunidad local en proteger, en conservar parte del humedal de Trumao y que tiene que ver también con conservar antiguas prácticas productivas y un modo de vida en líneas generales, ¿ya? Este trabajo previo ha tenido una fuerte participación por parte de las comunidades mapuches y algunas agrupaciones sociales que ustedes pueden ver el detalle, está en la parte derecha de este slide. En este trabajo nosotros fuimos identificando algunas amenazas y algunas debilidades del territorio, fuimos también generando con ellos un sueño común, que ellos proyectaran qué es lo que se imaginaban como desarrollo para el humedal de Trumao en el largo plazo y cuál era el rol que las comunidades jugaban en este desarrollo. En ese marco también dimos cuenta de algunos intereses específicos, de algunas oportunidades que identificamos, como son la identificación y observación de aves en el humedal. Pudimos desarrollar algunos talleres, algunos cursos donde vinieron especialistas en la materia y capacitaron a la comunidad. Tuvimos la participación del municipio, de nuestro Seremi, como podemos ver en una de las fotos también. Este trabajo fue bastante interesante porque de alguna manera fuimos equilibrando las expectativas en torno al proceso que iniciamos ahora. No vamos a poder proteger todo el humedal de Trumao, que tiene su origen en el nacimiento del río Bueno y que culmina en la barra del río Bueno. Y tampoco esto implica que el resto de los usos productivos tengan que salir del territorio. Esto habla de armonizar usos productivos, de que los parámetros ambientales se suban, de que sean más exigentes respecto de aquellos usos productivos que generan efectos en el medio ambiente, pero en ningún caso implica que ellos vayan a salir del territorio. Esto es armonizar los distintos usos que tenemos en ese territorio y fue un tema que las comunidades, la verdad, lograron entender bastante bien. Aquí tenemos un pequeño resumen del trabajo que hicimos durante todo el 2019 con ellos. Las principales amenazas e impactos identificadas por las comunidades tienen que ver, en un resumen, con la falta de políticas y planes de conservación para la zona. Y esto tiene sus efectos o sus causas en la extracción de madera, en la contaminación de aguas, en el pastoreo excesivo, en la cacería ilegal, incendios, en las plantaciones forestales que están en el perímetro del humedal y en la presencia de especies invasoras e introducidas. Varias de estas agrupaciones que participaron en los talleres manifestaron en diversas instancias su preocupación por conservar y proteger el humedal de Trumao,
considerado como uno de los sitios patrimoniales, desde el punto de vista natural y cultural, más apreciados de la provincia del Ranco, con un reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, ¿ya? A propósito también de todas las iniciativas que han tenido financiamiento FNDR, en esta zona el desarrollo turístico se ha dado de manera espontánea. Han nacido emprendimientos en el área de gran valor cultural asociados a cocinerías mapuche, artesanías a telar, orfebrerías, conservas, huertos orgánicos, etcétera, etcétera. Y esto ha dado pie a la realización de algunas ferias y actividades, eventos programados durante todo el año, ¿ya? Acá no tenemos un turismo de gran escala, un turismo masivo, y tampoco es lo que se pretende desarrollar. El foco de este estudio, como bien lo planteé al principio, tiene que ver con instalar, implementar una figura de conservación y posteriormente a eso desarrollar un turismo de intereses especiales que pueda hacer un uso productivo responsable del humedal. Aquí tienen algunos testimonios de los principales líderes de las comunidades mapuche y organizaciones productivas de la zona. No me quiero detener en leer cada uno de ellos, sí me gustaría compartir uno solo, que es el de doña Matilde Manqui. Yo diría, en mi opinión, una de las principales representantes de las comunidades, la cual manifiesta literalmente estar feliz con este nuevo proyecto porque siempre han visto todas las etapas que pasan por el humedal, y cuando quisieron intervenirlo hace un tiempo atrás, le tomamos mucho valor y empezamos a pedir apoyo a las autoridades para su protección. Estoy contenta porque la corporación nos ha ayudado mucho a descubrir lo que es un humedal, con las capacitaciones que nos han hecho con los avistamientos de aves y otros, y nuestro fin que sea reconocido como santuario de la naturaleza. Este es el planteamiento general que uno se encuentra en las organizaciones productivas y comunidades mapuches que han participado en el proceso. Si tuviera que distribuirlo, yo diría que hay un apoyo mayoritario a que este estudio y que esta gestión llegue a buen puerto. Las comunidades mapuches y organizaciones productivas tienen en su norte proteger parte del humedal. Acá tenemos otro testimonio también del presidente de la Cámara de Turismo de la Unión, Iván Ríos, que también habla de la importancia de ya tener una figura de protección definitiva para parte del humedal de Trumao. Como les comentaba, nosotros finalizamos el proceso de licitación y la oferta técnica. La institución que se hizo acreedora a la ejecución del estudio se llama Edáfica. Edáfica es una empresa local con más de 10 años de experiencia orientada a la gestión ambiental y generación de información territorial. Ellos tienen vasta experiencia en estudios similares al que nosotros vamos a ejecutar en este momento. Voy a mencionar solamente algunos. Está la actualización Carta de Uso de Suelo y Mapa de Riesgos para el Gobierno Regional Metropolitano, proyecto de caracterización del anillo perilacustre de los lagos Lanalhue y Yeuyeu, y el Inventario Nacional de Humedales Urbanos y actualización del Catastro Nacional de Humedales, ¿ya? Por ende, es una institución que brinda todas las garantías y que fue la mejor evaluada por parte de la contraparte técnica que revisó las ofertas técnicas en este proceso, que estaba constituida por la misma corporación, Gobierno Regional, el Ministerio de Medio Ambiente y CONAF, ¿ya? Ahí ustedes tienen un breve detalle del equipo técnico que va a ejecutar este estudio. De hecho, el día de ayer nosotros ya tuvimos una primera reunión presencial con el jefe de proyecto, don Pablo Norambuena, y uno de sus investigadores buscando definir cómo va a ser el inicio de este estudio, entendiendo que hay un gran interés por parte de la comunidad y que no podemos desarrollar todas las actividades presenciales y en terreno que nosotros queremos. Entonces, la idea es generar una estrategia que no sacrifique el vínculo directo con las comunidades para que ellos sigan siendo protagonistas del proceso de protección de su humedal. Finalmente, un cronograma de ejecución, ¿cierto? En este momento, la primera etapa tiene que ver con la cartografía base y el diagnóstico del régimen de propiedad, que es básicamente un estudio de título.
En tercer término están todos los análisis y mediciones que van a dar cuenta del estado ambiental del humedal de Trumao. En cuarto término, el estado de las aguas del humedal en sus características físicas y químicas, la identificación de variables de gestión del humedal de Trumao, considerando potencialidades y vocación de uso, donde están todos los usos productivos tradicionales y donde, por supuesto, también se va a consignar el potencial de desarrollo turístico que tiene esta zona. Está como insumo relevante la propuesta de informe técnico justificatorio, que es lo que posteriormente evalúan instancias superiores para definir si esto efectivamente va a ser un santuario de la naturaleza, es un parque, una reserva, para definir qué categoría de conservación se implementa ahí, en qué perímetro y cuándo. Y por último, una propuesta de plan de manejo del humedal según la figura de conservación identificada. Esta última etapa es una etapa que se podría haber abordado de manera posterior a la protección del humedal, pero dado el alto interés y conocimiento de los actores locales en torno a esta iniciativa, a la protección del humedal mismo, decidimos que era oportuno adelantar trabajo y avanzar en este plan de manejo del humedal integrando a todos los actores. Por último, consejeros, y tal como conversé con la presidenta, el objetivo de haber solicitado en el espacio para presentar esta iniciativa es destacar la importancia de que ustedes puedan participar desde un comienzo activamente en la culminación de un proceso ciudadano que busca proteger el territorio que durante décadas ha brindado y sustentado el desarrollo de la vida en la localidad de Trumao y alrededores, y del cual ustedes han sido partícipes desde el año 2012, porque como les mostré en una diapositiva anterior, gran parte de las inversiones directas que se acá han sido con financiamiento FNDR y han contado con el compromiso de ustedes. Por ende, ahora que estamos en la etapa inicial, que vamos a iniciar la ejecución del estudio, es muy importante que ustedes estén informados y que puedan participar activamente de cada uno de los talleres y actividades que este estudio va a incorporar. Eso, presidenta. Gracias, Ángel. La verdad que bastante claro, explicativo. Y no sé, los consejeros, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, lo importante, Ángel, es que las comunidades, sobre todo todas las comunidades, están muy interesadas en esto, porque cuando uno habla con ellos, están preocupados de ver cómo, de una u otra manera, se ve intervenido el humedal. Y como decías al principio de la presentación, cada vez van siendo menos los humedales, se van por uno u otro motivo, o se van tapando o se están secando. Así es que estamos a tiempo de poder ir salvando. Juan Carlos pidió la palabra. Gracias, presidenta. Primero que todo, desearle que le vaya muy bien en esta comisión. Se ha hecho un buen trabajo desde el Consejo Regional, desde hace mucho tiempo, en lo que es la conservación del medio ambiente y el ámbito que nosotros manejamos. Así le deseo que se tenga también una buena presidencia. Ahora, si bien es cierto, no pertenezco a esta comisión, pero siempre he tratado de estar para, justamente por la importancia que tiene el tema. Respecto de esto en particular, una consulta. Lo que pasa es que, si bien es cierto, esto partió en el año 2012, yo era core en esos tiempos, ¿verdad? Un saludo a Pepe, que lo nombraste por ahí, ¿verdad? De estar en Santiago. Una cuestión más amplia para preguntar. Esta zona es rica, la verdad, aparte del humedal, ¿cierto? Y el core ha tenido, desde ese tiempo, partió con la supuesta ruta de Trumao. Entonces, aparte, digamos, de hacer este trabajo, hay una mirada, una conversación, por ejemplo, tú mencionabas lo del turismo, porque el concepto que se ha manejado es proteger, ¿verdad? Pero también compartir, ¿ah? Que lo que hacen en otros países, ¿ah? Lo hace Perú, lo hace Brasil, ¿verdad? Que protege bastante bien sus patrimonios, pero lo comparte, ¿ah? Nosotros muchas veces lo hacemos al revés, es decir, guardamos. Entonces, desde ese punto de vista, me llama la atención. Por ejemplo,
si bien es cierto, hay una activa participación de la comunidad mapuche, que es bastante, como tú lo mencionabas, pero también hay un cierto vestigio ahí, que no sé si cuánto quedará hoy día, y por ahí van preguntas también, de algunas familias alemanas que habían bastantes actividades ahí. Me acuerdo de la fábrica de mantequillas, por ejemplo, aquí está cerca. Está un poco más allá, ¿cierto? Hacia Quilacagüín, qué sé yo, la misión de Trumao. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se incorpora esto? O Bellavista, que también, la parte de Bellavista también es preciosa ahí, ¿ah? Y que, bueno, como ustedes saben, los del Ranco llega a la barra con una cuestión que es realmente el Edén, el paraíso. Entonces, eso, ¿cómo conversa, verdad? El que protejamos este humedal con todo lo que están haciendo, pero que también tenga esa conversación, esa mirada en un ámbito bastante global. Eso es. Gracias, Presidenta. Gracias, Juan Carlos. ¿Le contesta al tiro Ángel? Bueno, Presidenta. Consejero Farías, sí, usted apunta a dos aspectos que son bien importantes. Primero, me voy a referir a lo que tiene que ver con el mapa de actores. Si bien es cierto, todo este proceso que inicia el año 2012 y que se ha visto fortalecido a partir del 2019 con estos talleres, ha tenido una alta participación de las comunidades mapuches y organizaciones productivas locales. No ha tenido la misma participación por parte de estas familias tradicionales que son las que se dedican a las actividades económicas más tradicionales. Ahí está la familia Werner, la familia Grob también, que tienen inversiones en la zona. Pero ellos indirectamente han comenzado a acercarse. Yo he tenido reuniones con ellos donde han mostrado su preocupación respecto a los alcances del estudio. La idea justamente es integrarlos a esto. Esto es una iniciativa que va a generar beneficios para todo el territorio y para todos quienes habitan en ese territorio, ¿ya? Y es súper importante que la información se entregue de manera clara. Esto no va a significar expropiaciones, esto probablemente no va a significar tampoco que quien desarrolle estos usos productivos tradicionales lo tenga que dejar de hacer, pero sí va a significar parámetros mucho más altos respecto de la protección del medio ambiente, ¿ya? Y en ese sentido va a ser muy necesario incorporarlos a ellos dentro de la conversación. Respecto de lo que planteaba usted en cuanto al desarrollo turístico, el interés por generar un destino acá de baja escala, desarrollar un turismo de intereses, un tipo de turismo de intereses especiales con base en los recursos naturales, es un interés, es un planteamiento que han hecho las mismas comunidades mapuches y las agrupaciones productivas, ¿ya? Y que vendría a complementar la implementación de una unidad de conservación en el humedal de Trumao. No olvidemos que en nuestro Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas se desarrolla el turismo en espacios muy acotados, que son en las zonas de uso público, y lo que se busca acá es desarrollar, una vez que esto esté listo, un turismo de baja escala en la zona de uso público que tenga este futuro santuario, este futuro parque en el humedal de Trumao. Si planificamos de buena manera, el turismo se puede convertir también en una herramienta de conservación efectiva y es de alguna manera lo que busca la comunidad porque entiende que en esto también hay una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Gracias, Ángel. Es que es sumamente importante eso, que todos, incluir a todos, no podemos dejar a alguien afuera. Toda la gente que esté ligada al humedal, sí o sí tenemos que incorporarla. Una pregunta antes de darle la palabra a Matías. ¿Se sabe si en los lagos, en la región de los lagos, están haciendo algo con el humedal, la parte de San Pablo, o no se han hecho esas investigaciones? No hemos tenido contacto directo con ellos en el último tiempo, ¿ya? Sí, durante todas estas iniciativas que se han desarrollado del 2012 a la fecha ha habido un contacto permanente con ellos. Ahora, respecto de la conservación de parte del humedal, no, y es parte de las acciones que tenemos que desarrollar en el marco de este estudio. O sea, aquí San Pablo y la región de los lagos tiene que tener una participación activa, son parte del estudio. Ya, gracias. Matías había pedido la palabra. Gracias, Presidenta. Hola, Ángel.
Obviamente saludo también a todos los presentes en la reunión. Ángel, yo tengo una duda, algo mencionaste, pero de hecho es como con el objetivo número 3, que es el análisis del estado de las aguas. O sea, es parte del estudio del análisis de este estado, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué es lo que pasa si tras este análisis o eventualmente a raíz de que este estudio se empieza a desarrollar, encontramos o vemos que hay una incompatibilidad precisamente en el punto que menciona, de la actividad productiva que hoy está asociada al humedal trumado con la conservación del humedal trumado? Y obviamente eso el estudio no lo tiene que responder, el estudio lo puede evidenciar, ¿no? Pero hay obviamente una interpretación de cómo vamos cómo vamos ocupando este estudio por una visión futura, porque esto obviamente tiene que ir marcado en elementos más grandes que rijan a la región a futuro. Pero si el estado de las aguas lo hace a un nivel que las empresas productivas del sector les sea insostenible el poder mejorar los estándares, ¿qué hacemos? Sí, es una buena pregunta. Efectivamente, todos los estudios que integran esta iniciativa buscan dar cuenta primero de la delimitación de una zona núcleo, que sería donde se establecería esta unidad de conservación, de una caracterización en términos de componentes bióticos y abióticos, flora y fauna, calidad de las aguas, que va a permitir también una zonificación, ¿ya? Respecto específicamente de lo que tú preguntas, es un análisis que no se va a desarrollar con tanta profundidad, porque recordemos que en la cartera del programa de zonas rezagadas está la norma secundaria del Río Bueno, ¿ya? Que va a venir a complementar este estudio preliminar que está contenido en esta iniciativa, ¿ya? Si eso da pie o no a requerimientos más restrictivos a los usos productivos tradicionales que tenemos en esa zona, la verdad que en materia de análisis, yo no soy especialista en medio ambiente, no sé realmente qué pasa si ocurre el escenario que tú nos planteas, donde tenemos una alta contaminación y donde en realidad el costo de implementar medidas que permitan no vertir estos riles o contaminantes al río Bueno son inalcanzables. Ver qué va a pasar ahí, la verdad es que está fuera de lo que yo puedo comentar o de lo que yo puedo explicar en este momento. No sé si el Ceremi que está por ahí pudiera complementar eso. Dar la bienvenida a Daniel. Hola, Daniel. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Presidenta. También desearle éxito en este nuevo desafío y también agradecer a Matías Fernández como ex presidente de la Comisión por su trabajo, por su compromiso y especialmente por el diálogo fluido conmigo. Muy agradecido, Matías, y sé que con Silvia vamos a hacer una posta continuando con ese trabajo. Yo quisiera relevar algunos de los temas que ha presentado Ángel y responder quizás algunas de las preguntas también, complementando lo expresado por Ángel. Bueno, lo primero es que la ciencia ya ha sido muy evidente en la importancia que tienen los humedales que prestan, como bien se decía anteriormente, una serie de servicios ecosistémicos para la naturaleza en sí y también para los seres humanos. Ahí hay un dato muy relevante entregado por la EPA, que es como el Ministerio del Medio Ambiente de Estados Unidos, en que los humedales cubren solo el 4% de la superficie terrestre de nuestro planeta, pero cumple más del 40% de los servicios ecosistémicos. O sea, si es que como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo dónde realizar protección de nuestra biodiversidad, es en los humedales. Eso ya está muy claro y muy evidente. Antiguamente las áreas protegidas en Chile y en el mundo en general se desarrollaban en paños donde el Estado tenía grandes extensiones, donde no había mucha población. Fue lo que pasó con el sur de Chile, por ejemplo,
Aysén y Magallanes tienen grandes extensiones porque ahí no había población, porque es difícil llegar. Hoy día la generación de nuevas áreas protegidas tiene que ver con buscar áreas de alto valor de diversidad, áreas que tienen una serie de servicios ecosistémicos y ahí producir la protección, ¿cierto? Ha cambiado eso un poco en la historia. Este estudio va a buscar cuáles son esas áreas, cuáles son los objetos de protección que pudieran ser naturales o culturales, eso que es súper claro en el fondo, y por eso también es tan importante el trabajo que planteaba Ángel respecto a las comunidades, y ahí entendiendo las comunidades indígenas, entendiendo la comunidad de los dirigentes, entendiendo las comunidades de los empresarios del turismo, entendiendo las comunidades de los agricultores, todos deben ser parte de la formulación de un área protegida que es probable que el resultado de la consultoría sea un santuario dado el conocimiento a priori que tenemos, pero no es una certeza, pudiera arrojarse otra área protegida para este lugar. Bueno, respecto a las preguntas de cómo el equilibrio entre la protección de esta zona y el desarrollo económico, bueno, ese es el gran desafío del desarrollo sustentable, digamos. Yo creo que hacia allá apuntan iniciativas como esta, digamos, en la cual, insisto, poder definir una área, porque finalmente el santuario va a generar una cartografía, ¿cierto? O sea, un área a proteger en ciertas condiciones, pero luego viene lo que se denomina el plan de manejo de una área protegida, en el cual adentro se definen ciertas acciones, ciertos usos que se pueden realizar, usos que no se pueden realizar, y además, como bien expresaba Ángel, qué es lo que sucede fuera de esa área protegida, y ahí entran otros instrumentos de gestión ambiental, como el sistema de evaluación ambiental, por ejemplo, que al haber un sistema productivo o otro tipo de instancia que genera algún tipo de impacto sobre un área protegida, eso va desarrollado a través de un estudio de impacto ambiental, y otro instrumento de gestión ambiental también nombrado por Ángel, que tiene que ver con la norma secundaria de calidad ambiental, que esperemos siga avanzando para el Río Bueno, que lo que finalmente hace es medir parámetros de calidad del agua que aseguran la supervivencia de las especies de conservación relevante, y si esos parámetros son superados, entra un plan de descontaminación para ello, como ocurre en calidad del aire, y ahí son diversas las acciones que puede realizar y debe coordinar el Ministerio del Medio Ambiente con la comunidad para disminuir eso, y ahí tiene que ver todos, digamos, el uso histórico agrícola que pudiera generar algún impacto, alguna empresa nueva, y además, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, los parámetros que debe cumplir la generación de algún RIL, por ejemplo, están asociadas directamente a la norma, no se hace referenciación a normas internacionales como se hace normalmente. Entonces, son todos instrumentos de gestión ambiental que se van complementando unos con otros. El de este estudio va a definir una cierta área relevante a proteger, y en esa área definir cuáles son los objetos de protección, que por ejemplo el objeto de protección es algún animal, por ejemplo el huillín, pudiera ser objeto de protección. Entonces hay que buscar los lugares de anidación del huillín. Y es poco probable que esos lugares estén asociados directamente, en el fondo, que tengamos superposición de usos de suelo con un área que históricamente ha tenido una producción agrícola, por ejemplo, porque es un área ya intervenida. Entonces ahí hay que, y ese es finalmente el trabajo que va a tener este estudio, buscar y definir esa área, y a eso se complementan los otros instrumentos de gestión ambiental. Eso que quisiera complementar, y creo que da un poco de respuesta a las observaciones de los consejeros. Muchas gracias, Daniel. Eduardo había pedido la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, decir primero que me pone muy contento y muy orgulloso que vayamos en este gobierno avanzando fuertemente en la protección de áreas silvestres y en especial de humedales, que se ha hablado mucho por muchos años. Nunca hemos logrado tener finalmente una política nacional de verdad, y hoy día hemos lanzado, ¿cierto?, los primeros 40 humedales protegidos a nivel nacional, y están en revisión una serie de otros más. De hecho, en la región de Los Ríos se están revisando 11 nuevos lugares
para posible protección de humedales, y eso es una tremenda noticia para la región y para el país y para la biodiversidad en general. También muy contento porque efectivamente esta es una situación, una razón de fuerza y de lucha de mucha gente del sector de la Unión, de Trumao y de todos los alrededores, que por muchos años están luchando por la protección de su medio ambiente, con una mirada, como decía bien Ángel, de conservación, pero también de que ellos entienden que el salmón es mucho más valorado en el río que en el plato, y con una mirada de que esto hay que protegerlo porque les sirve para el futuro, pero también ellos su desarrollo personal y económico ha estado basado en el humedal, y por lo tanto la protección para ellos tiene que ver con una conservación de su estilo y modelo de vida por muchos años. Entonces, yo lo que quería preguntar, aprovechando que está el Ceremi, es que en esta revisión que se está haciendo de los nuevos lugares que se van a llevar a protección, está el humedal de Trumao. Esa nueva revisión, ¿qué estudios contempla, qué mirada contempla que se pueda complementar, o que el estudio que estamos realizando, que entiendo que es el único estudio que se está realizando para humedales en la región de los ríos, aparte, ¿cierto?, de lo que ya está decretado, que es Angachilla y Llancahue, ¿de qué forma se complementa con lo que vamos a empezar a hacer nosotros? Daniel. Sí, contestar la pregunta. Gracias, Eduardo, por esa introducción. Efectivamente, esto es parte del trabajo del Plan Nacional de Protección de Humedales lanzado por el presidente hace ya 1 año y medio. Los 3 casos que estamos nombrando aquí, Angachilla, Llancahue y Trumao, se están desarrollando para lograr probablemente una figura de protección, pero van en distintos grados de avance, digamos, ¿cierto? Porque obviamente hemos ido trabajando según la cantidad de información que teníamos, que es muy importante. Para, por ejemplo, lograr la protección a través de un santuario, debemos ir al Consejo de Monumentos Nacionales y al Consejo de Ministros por la Sustentabilidad, y ahí uno no puede llegar, por decirlo de alguna manera quizás más simple, con esto es un lugar muy bonito y nos parece súper importante protegerlo. Tiene que haber antecedentes científicos y técnicos para avalar la protección de ese lugar. Y el que va más avanzado es porque efectivamente ahí existía una serie de información generada por el Ministerio del Medio Ambiente y otros servicios, y además ahí hay un servicio ecosistémico muy evidente que permite la protección de toda esa cuenca, y por eso es muy probable que nosotros lleguemos al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad durante este primer semestre. Ya está en el Consejo de Monumentos Nacionales, y lograr esa, perdón, no dije el servicio ecosistémico, que es más de la mitad del agua que se consume en Valdivia sale de esa cuenca. Entonces es muy directa el servicio ecosistémico que existe. Luego está Angachilla, que nosotros ahí en ese caso directamente nosotros contratamos una consultoría para recolectar una serie de información que existía y se generó algún otro tipo de información, y para todo el relacionamiento con la comunidad del sector sur de Valdivia, porque como bien explicaba Ángel, después complementé yo, la relación con la comunidad es muy relevante en la generación de áreas protegidas. Nosotros normativamente no tenemos por qué hacerlo, y como decía yo, históricamente lo que se hacía era aquí hay un paño fiscal, bueno, aquí hay una serie de alerces, por decirlo de alguna forma, y se decretaba nomás. Todos los procesos nuevos nosotros hacemos gran fortaleza en la ciudadanía, y desde ahí sale mucha de la información que se genera. Y después en este proceso está Trumao. Y esta consultoría entrega a todos, para aclararlo bien aquí, y la pregunta de Eduardo me parece súper pertinente, entrega todos los antecedentes al Ministerio del Medio Ambiente para continuar el proceso administrativo de la generación de un área protegida. Al menos eso es lo que está en las bases. Esperemos que la respuesta de la consultoría sea esa, digamos. Nosotros no necesitaríamos más antecedentes que lo que están en las bases, y por eso es que nosotros hemos sido, y agradezco el trabajo colaborativo con Ángel, la contraparte técnica desde el inicio de este proceso. Nosotros le hemos entregado a alguien, por ejemplo, las bases que nosotros entregamos para otras áreas protegidas, hemos ido afinando eso. Yo personalmente fui parte de la comisión evaluadora de las propuestas.
porque a mí me interesa mucho que el producto que se entregue sea el final del punto de vista técnico-científico y, por supuesto, con el trabajo con la comunidad. Y ahí empieza todo el proceso administrativo del Ministerio del Medio Ambiente. Y si nosotros como ministerio no recibimos ese trabajo con todas esas características, lo vamos a tener que generar nosotros, y eso nos genera obviamente una dificultad. Pero para contestar la pregunta de Eduardo, la consultoría entregaría toda la información necesaria, científica y técnica, entregando también, que es algo muy importante, la propiedad, que es algo que es bien caro y nos ha tocado algunas problemáticas en las otras dos áreas de humedales, también está incorporado aquí, y con eso nosotros iniciamos el proceso administrativo. Muy bien, Daniel. Bueno, yo creo que estamos, no sé, más consultas no hay. Presidenta. ¿Sí, Catalina? Sí, la verdad es que no es tanto como consulta, pero sí quiero dar la opinión, ¿no es cierto?, de esta importante reunión y presentación que hoy hemos tenido de parte de Ángel, gerente de la corporación, como también del CEREMI de Medio Ambiente, donde ya, ¿no es cierto?, se ha realizado un importante estudio donde ya nos ha dado a conocer bastantes avances y cómo debemos seguir enfocándonos para la realización, ¿no es cierto?, de la protección a este importante sector de Turmao en cuanto al humedal, donde es muy importante saber que las comunidades, ¿no es cierto?, los actores han sido muy considerados y escuchar también que ellos están muy contentos del trabajo que se está haciendo. Con este estudio y ya teniendo, ¿no es cierto?, una unidad ejecutora que se va a preocupar de entregar una información a futuro donde vamos a poder, ¿no es cierto?, potenciar y lo más importante, proteger a nuestros humedales y que así se va a enfocar en todo lo que es turístico, social y que por supuesto va a favorecer a todos los emprendimientos de los actores en el sector. Así que me parece muy bien el trabajo que se está haciendo, el estudio que se va a realizar con esta unidad ejecutora, donde se van a dar a conocer con más profundidad, ¿no es cierto?, los pasos a seguir y sobre todo la protección de nuestro principal humedal en la provincia del Ranco. Eso, Presidenta. Gracias, Catalina. Ya, gracias. Bueno, dar gracias. ¿Sí? ¿Puedo hacer un comentario? Una consulta. Yo no sé si soy yo la que estoy con mala señal. Presidenta. ¿Ya? Presidenta, y considera el consejero Flores que él tiene un eco, tiene un retorno. Sí, lo estoy planteando. Sí, yo solo comentario. ¿Aló? Presidenta. Waldo, tienes la palabra, ¿me escuchas? Sí, te escucho, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Silvia, con respecto al tema que te he planteado, que tiene tanta importancia para la provincia, el humedal de Turmao, a mí me preocupa, y se ha mencionado acá también, de qué forma contactarse con la región de los lagos para ver si ellos están trabajando también por el lado norte de nuestra región, perdón, sur, si están avanzando con este tipo de humedales. Yo creo que sí. Está el humedal de Cacauín, que es potente y tiene muchas actividades, y la interrelación que hay ahí con las comunidades, con ese sector es importante. Entonces, uno tiene que, si tenemos la mirada más a futuro, podemos tener la ruta de los humedales, que lo potente es Turmao, sí, pero por el lado de la región de los lagos, miren, una sola señal, desde abajo, desde la Barra a Turmao, acá en nuestra provincia, todo lo que es la conexión es por vía del río, y lo hace la región de los lagos. Ellos fueron los que
financian con un subsidio la posibilidad de que 3 o 4 veces a la semana pueda viajar desde abajo, desde la barra, hasta Trumado. Entonces, ellos están avanzando, lo importante sería hacer los contactos, poder conversar de qué forma, porque aquí tiene que haber una integración, de lo mismo como nuestra región está trabajando en el tema de parques con Villarrica, por ejemplo. Pero un poco es eso, yo me alegro montones de que esto esté avanzando. El tema de los humedales de Trumado es un tema que viene de años conversándose, pero que al final, bueno, se empieza a finiquitar con temas que son absolutamente posibles al corto plazo. No lo estamos viendo con una gran lejanía al trabajo que está haciendo la corporación ahí con Ángela a la cabeza, y también a la Seremía del Medio Ambiente ahí con el Ceremi también, que lo he visto muy, muy comprometido como funcionario, no solamente de este gobierno, sino de los que en los últimos años. Así que me alegro un montón y te deseo mucho éxito en la conducción, Silvia. Muchas gracias, Waldo. Sí, bueno, delante comentábamos justamente la importancia, y que Ángel decía que dentro del estudio van a tener que conversar con lo que es la región de los lagos, en todo el sector de Trumado. Como decía Waldo, todo el sector de Quilapayún es un tremendo humedal que también tenemos por lo que es el lado de la región de los lagos. Así que sí o sí vamos a tener que estar conversando eso. Bueno, dar las gracias a Ángel por la presentación, dar las gracias también a la corporación por haber aceptado este desafío de hacer este estudio cuando la Seremía del Medio Ambiente se veía sobrepasada, porque la verdad es que tanto Angachilla como Yancahue son tremendos humedales, y me imagino que ahí hay muchísimo trabajo también. Entonces, como digo, agradecer que Ángel nos viene a exponer esto, a contarnos más, y sobre todo, como él pedía, involucrarnos más en este tema, porque es un estudio que está partiendo ahora, y que lo importante es que nosotros vayamos a la par y estemos informados para saber cómo va. Así que no me cabe duda, Ángel, que vamos a tener que invitarte en un tiempo más para ver cómo vamos avanzando. ¿Me están escuchando? Porque tengo algunas imágenes fijas. ¿Sí? Sí, consejera. Sí, presidente. ¿Sí? Bueno, entonces daríamos por terminado. Gracias. Estaríamos listos con el tema de el estudio de los humedales de Trumado. Una vez más, agradecerte tu tiempo y tu trabajo. Muchas gracias, presidenta, consejeros, y solo reiterar la invitación a que puedan participar en cada una de las reuniones, porque tenemos una comunidad que está altamente comprometida con este estudio, y es importante también que sus autoridades tengan una participación importante en este proceso. Gracias, Ángel, por la invitación. Ahí estaremos. Ya, terminado entonces con este tema, pasamos al siguiente, con nuestro Ceremi de Medio Ambiente, donde estoy buscando la tabla. Estaría la presentación de la contaminación atmosférica y COVID-19 en la región de los ríos. Sabemos que es muy importante lo que se nos viene ahora. Estamos con este tremendo problema de la pandemia, y más aún que empezamos invierno y sabemos que la contaminación aumenta, y que aumentan las enfermedades respiratorias, y lo importante es que no colapsemos el sistema de salud. Y bueno, escuchemos a Daniel, que nos quiere contar de lo que es esta contaminación. Ayer veía, Daniel, que hoy está en alerta el sector A de Valdivia. Es así, ¿cierto? Sí, presidenta. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Daniel. Ya. ¿Y Te escuchamos. ven mi pantalla? Sí, te escuchamos y vemos. Perfecto. Ya. ¿Ahí ven bien la presentación? Sí, la vemos bien. Ya.
Gracias, Presidenta. Bueno, sí, lo primero confirmar que ayer a las 6 de la tarde decretamos el primer episodio crítico para Valdivia de este invierno 2020, alerta para hoy, que es una medida inicial, digamos, cuando empiezan a haber episodios críticos, que solo restringe a que haya un calefactor a leña por vivienda y en zona territorial. Valdivia está dividido en dos zonas, porque lo que buscan en el fondo es que no sigan aumentando las emisiones y la exposición que tiene la ciudadanía a ello. La presidenta me pidió hacer esta presentación en el marco de lo que estamos viviendo, digamos, de que nos estamos acercando a un nuevo invierno, en el cual históricamente aumentan los índices de contaminación, ya que está asociado a la construcción residencial de leña, como ustedes conocen, y cómo se hace más relevante que nunca este tema en el marco de la pandemia que estamos viviendo, y en ese contexto también el programa de recambio de calefactores, que es una de las medidas más importantes en nuestro plan de descontaminación atmosférica. Hay algunos temas que ustedes ya conocen, hay que realzar, y hay un par de láminas que me pareció interesante poder compartir con ustedes hoy día, para conocimiento más general de todos y así poder realizar las diversas acciones que podemos hacer en materia de disminución de emisiones. Bueno, esta es nuestra realidad en el centro-sur de Chile, desde Rancagua a Coyhaique. Tenemos ciudades altamente contaminadas durante el invierno, principalmente producido por la combustión residencial de leña, y porque son ciudades de valle, y eso obviamente genera una baja ventilación, impresión térmica, y lo que hace mantener el material particulado en esas ciudades. La ciudad de Valdivia tiene una situación intermedia, por llamarlo de una forma, semicosta, y es por eso que no tiene problemáticas o inviernos con tantos índices de contaminación como Osorno o Temuco, pero el problema de todas maneras existe, y las otras ciudades de nuestra región son ciudades más pequeñas, y por lo tanto, si bien también tienen algunas problemáticas, es mucho menor a lo que ocurre en ciudades como Coyhaique o Temuco. Bueno, aquí está la problemática, en el fondo se empiezan a generar los episodios críticos en el invierno, y que esa es solo una medida de corto plazo que busca mitigar los efectos que esto genera sobre la salud de las personas, pero las medidas a largo plazo son otras y que ustedes conocen, y voy a entrar en algunos detalles en esta presentación. ¿Qué es lo que finalmente ocurre? Este material particulado, y específicamente el fino, es el que ingresa a nuestro aparato respiratorio. No sé si ven mi cursor, pero ahí en esa circunferencia está el tamaño de un cabello humano, y eso es el tamaño del material particulado fino. Entonces, esas pequeñas partículas ingresan a nuestro aparato respiratorio, entran a nuestros alvéolos y finalmente los infectan. Y eso es lo que genera la proliferación de enfermedades virales y cardiovasculares en nuestra población, y que finalmente generan que más de 8 millones de chilenos estén expuestos a estos altos índices de contaminación y se generen graves efectos sobre la salud de ellos. Se ha calculado que esta exposición lleva a la mortandad anticipada de la población en más de 3.700 personas al año en Chile. Y en el marco del COVID esto obviamente se hace más relevante aún. Bueno, todas esas condiciones, la medición desde el año 2008 en Valdivia, a través del monitoreo en el Parque Kramer, lleva a la declaración de zona saturada de la ciudad de Valdivia, y a la generación de una serie de estudios para entender cuál era la problemática. Ya se sabía cuál era la problemática en las otras ciudades, más o menos los resultados eran esperados, pero aquí se hizo lo que se debe hacer en estos procesos, que lo llamaba el AGIES, que es el Análisis General de Impacto Económico Social, y a través de un inventario de emisiones se determinó
de cuál es el problema, de cuál es la fuente de estos altos índices de contaminación, y en más de un 90% está relacionado con la combustión residencial de leña. Los otros factores son bastante menores, que son las quemas, las fuentes fijas, que son algunos procesos industriales que tienen quema de biocombustibles, los automóviles, que en este caso es muy poco, y obviamente es una realidad bien distinta a la que tiene Santiago y las ciudades del norte, en donde está asociado a las emisiones de los vehículos y de la gran industria. Aquí la problemática y el foco debe estar en disminuir las emisiones en las viviendas de la comunidad. Y es por eso que nuestro plan de contaminación tiene 4 medidas estructurales, que son el recambio de calefactores, que ustedes conocen bien y han estado colaborando para poder aumentar de recambio de calefactores, aislamiento térmico de las viviendas, 2 acciones muy complementarias, obviamente la educación y sensibilización. Hemos compartido mucho este tema con varios de ustedes, no sacamos nada con llenarnos de subsidios, con llenarnos de normativa, si es que la ciudadanía no está comprometida con este tipo de problemáticas. Así que ahí también tenemos un comité asociado a eso y generamos actividades con líderes sociales, con los profesores, con los mismos funcionarios de otros servicios públicos para ir generando sensibilización de ellos. Y hay una serie de otras medidas, por eso lo pongo en otros. El PDA de Valdivia tiene más de 90 artículos, así que ahí hay una serie de medidas asociadas, pero estas son las estructurales. ¿Y por qué son las estructurales? Aquí está, ahí en esa línea punteada naranja, la norma diaria que debemos cumplir como país, que es de 50 microgramos por metro cúbico para material particulado fino. Y aquí están todas las medidas en colores que están incorporadas para el PDA de Valdivia. Y esto es una regla de tiempo, digamos, ¿cierto? Aquí abajo, en el eje X. Y ahí ustedes ven que la medida más efectiva, la que está en verde claro, es el recambio de calefactores, es la que nos permite solucionar gran parte del problema, pero no es la única, se necesitan las otras medidas, como, por ejemplo, el mejoramiento térmico de las viviendas en ese achurado café, como la medida en segunda línea, y son estas 2 en sumatoria las que nos permitía llegar al normativo, pero también debemos asociar todo el tema del mercado de la leña seca, y por supuesto que es una medida a más largo plazo, ustedes se fijan, tiene mayores efectos al principio, que tiene que ver con las prohibiciones asociadas a la gestión de episodios críticos. Es más eficiente al principio, después tiene unas bajas, pero finalmente también ayuda a lograr el cumplimiento normativo. Y así, con todas estas medidas, vamos a lograr la reducción de más del 60% y así cumplir con la norma. Y también asociado a que es costo efectivo, ¿cierto? Que los recursos en el Estado siempre son limitados, y ahí también podemos ver que los beneficios que entrega el programa de recambio de calefactores son sustanciales. Aquí están. Esto está medido en millones de dólares por la afectación que genera principalmente a la salud de las personas, pero también para otros problemas. Aquí está el recambio de calefactores como la medida que mayores beneficios genera, pero no es una de las medidas más caras. Si ustedes se fijan, es este café intermedio, por llamarlo de alguna forma, y está aquí. Entonces, la medida costo-beneficio más relevante es el mejoramiento de los sistemas de calefacción. Y ahí aparece fuertemente el programa de recambio de calefactores, que como ustedes pueden ver, aquí hay los típicos artefactos que nosotros retiramos de las viviendas y chatarrizamos, sus emisiones. En este ejemplo, sistemas de pellet, recordemos que los recambios no son solo a pellet, hay de parafina, hay eléctricos y otros, llegan a 2,5 gramos hora, digamos. Entonces, logramos de reducir en un 80% esas emisiones. Foco es la disminución de las emisiones, hay una serie de otros beneficios asociados al recambio. Y aquí entramos a lo más nuevo y cuál es el contexto. Como yo les explicaba anteriormente,
existe evidencia científica de la relación directa entre la contaminación atmosférica y las enfermedades respiratorias. Eso ya existe, muchos estudios asociados del Ministerio del Medio Ambiente, de externo, en Chile, en el mundo, y eso sabemos que genera problemas en la salud de las personas y por lo tanto la saturación de nuestros centros de urgencia. Eso lo vemos a diario, durante el invierno, en nuestro hospital base aquí en Valdivia, en otros hospitales del país, en los centros privados también. Entonces, como en el marco del COVID, y así el Ministerio de Salud lo ha establecido, lo importante es poder utilizar nuestra red de salud para los enfermos con COVID. La contaminación domiciliaria pasa a tener una relevancia muy importante porque al disminuir esa contaminación vamos a impedir estas otras enfermedades y por lo tanto el uso de esos centros de salud. A eso se han sumado diversos estudios, yo he leído varios, quise aquí relevar dos posiciones uno de la Alianza Europea de Salud Pública, que es un poco similar a la que estableció nuestro Ministerio de Salud, es que sabemos que las personas que viven en ciudades contaminadas están más expuestos a riesgos del COVID, porque van a tener otras enfermedades respiratorias y porque sus centros de salud van a estar saturados. Y ahí aparece, ahí en el tercer punto, un estudio que hicieron algunas universidades italianas y ya establece una vinculación más directa entre los altos índices de contaminación y el COVID. Todos estos análisis son aún preliminares. Ahora la semana pasada apareció una universidad norteamericana y que incluso se está estableciendo que el material particulado pudiera trasladar el virus. Todo eso aún son preliminares, pero, insisto, sí sabemos la relación entre las enfermedades virales comunes y cardiovasculares comunes que ya existen en nuestra sociedad, que aumentan con la contaminación atmosférica, y eso obviamente es un riesgo mayor para esa persona y utilizan los centros de salud. Por eso es que más que nunca se hace importante las medidas establecidas por la GEC, se hacen importantes las medidas estructurales del plan de descontaminación y se hacen importantes cualquier acción ciudadana e industrial que permita disminuir esas emisiones. Recordar también cómo funciona nuestro programa de recambio de calefactores, porque imagino a ustedes como consejeros regionales les preguntan mucho. Nosotros estamos acelerando todos los procesos administrativos este año, porque sabemos lo relevante que es, la ministra nos ha mandatado eso. Son procesos lentos desde el punto de vista administrativo, pero lo estamos haciendo lo más rápido que podemos, tanto los recursos sectoriales como los recursos del FNDR. De hecho, ayer el intendente regional firmó la solicitud a Subdere, que después va a DIPRES, para la ejecución presupuestaria para el recambio de calefactores con recursos del FNDR para este 2020. Y ahí nosotros es muy probable que en esto de acelerar los procesos logremos realizar el llamado del 2020 durante el mes de julio. Nosotros ya llevamos 500 recambios de calefactores ejecutados durante este 2020 y esperamos que con este llamado de aproximadamente el mes de julio logremos recambiar 1.000 más. Esa es más o menos la cifra, unos 1.500 recambios de calefactores para el año 2020, los primeros con recursos del año pasado y estos con recursos del 2020. ¿Qué es lo que se evalúa? Como yo les decía, si bien este es un subsidio ambiental y su foco es la disminución de las emisiones, obviamente nosotros analizamos otros parámetros. Uno es la aislación térmica de la vivienda. Como les explicaba, son medidas muy importantes que sean complementarias y aquellas personas que fueron beneficiarias del programa de mejoramiento térmico del Serviu tienen un puntaje mayor, y aquellas viviendas que fueron construidas después del 2007. Y eso tiene que ver con que en 2007 se mejora la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en Chile, y desde ahí las viviendas tienen algún grado de aislación térmica. Por supuesto, la tipología del calefactor a retirar, y esto, si bien está asociado técnicamente a que tienen mayores emisiones, obviamente llegamos a personas que tienen calefactores más antiguos y en condiciones más malas, y a eso se agrega el grupo familiar. Aquellos grupos familiares que son de mayor número, aquellos donde hay niños mayores de 5 años, aquellos donde hay adultos mayores,
aquellos donde hay personas con alguna enfermedad crónica, también tienen mayor puntaje y ha recibido una buena percepción desde la ciudadanía. Al principio, cuando nosotros partimos con el recambio, el año 2012, logramos la sinergia entre ambos programas, que es lo que realmente nos permite reducir en más de un 95% de las emisiones de esa vivienda. Segundo, una de las observaciones que nos hacían al principio es que si bien el Estado iba a subsidiar el sistema, no iba a haber un subsidio a el combustible, digamos, o a la operación de ese artefacto. Y eso se ha ido desmitificando. Si ustedes se fijan en esta torta, solo un 20% establece que hay un gasto mayor, y ahí hay un detalle en la encuesta: aquellas personas que establecen el gasto mayor hablan solo de un 10% mayor y están totalmente dispuestos a asumir ese gasto porque la calidad de confort térmico que tienen y una serie de otros factores, como yo les decía, disminución de la seguridad, comodidad, el guardado de la leña, las astillas, los vectores que se realizan en las leñerías y todos otros, están dispuestos a asumir ese otro gasto. Pero el resto, o sea, casi el 80% establece que es similar o incluso menor la operación. Y es por eso que tenemos una muy buena seguimiento y una muy buena percepción de la ciudadanía, porque siguen operando sus artefactos. Respecto a la conformidad del equipo en términos generales, si se fijan, el 90% está muy conforme. Siempre hay, obviamente, un porcentaje de la población que tiene algunas problemáticas, pero en general es una política pública muy bien implementada, y esto lo puedo complementar con un cálculo que hemos hecho con la industria del retail y la industria del pellet respecto a la cantidad de recambios que ha realizado la ciudadanía con recursos propios. Y en un análisis preliminar podemos llegar a que la ciudadanía con recursos propios ha recambiado un equivalente a lo que ha hecho el Estado a través de los programas de recambio de calefactores. Por ejemplo, si en la ciudad de Valdivia se han hecho al menos 2.500 recambios de calefactores en estos años, el retail, y ahí hemos hecho una serie de análisis, al menos ha hecho esa cifra. O sea, es una política pública muy bien implementada, porque llega a aquellas personas que no pueden realizar la compra de este artefacto, pero sí pueden operarlo, y es tan buena su percepción que difunde a otros que sí pueden generar ese gasto, digamos. Respecto al calor generado, y es un tema más bien perceptivo, obviamente también es muy conforme, más del 80% habla de que es mayor o similar. Y respecto a la contaminación intradomiciliaria, otro tema muy relevante, y que además se hace muy relevante en el marco del COVID, porque la ciudadanía está más en su vivienda, digamos, más encerrada, está menos expuesta a los índices de contaminación exterior, pero mucho más expuesta a los índices de contaminación interior, y que no solo están asociados a la combustión, sino que también a la humedad y a otra serie de factores. Y ahí prácticamente todos establecen que la calidad del aire interior de las viviendas es mucho menor que con los sistemas de calefacción que tenían anteriormente. Eso por mi parte. Atento a consultas. No sé ahora cómo sacar mi... dejar de presentar. Parece que ahí sí. Ahora... Bien, ahora se te ve. Muchas gracias, Daniel. La verdad que está sumamente claro la explicación. Todos sabemos que cambia la vida con la calidad de vida, sobre todo para lo que es almacenamiento de leña. Se sabe que es un problema, sobre todo en la ciudad donde el espacio es menor, donde guardas la leña, y también el hecho de que no tienes que andar haciendo astillas, que también para, sobre todo la gente adulta mayor, es complicado. Ahora, lo bueno y lo importante es eso, lo que tú decías, que tiene que ir, que cuando postulan, que haya un mejoramiento térmico, si no, tú decías, es calentar el planeta. Tiene que estar acompañado de un mejoramiento térmico, sí o sí, para que esto sea realmente efectivo. Matías Fernández me pidió la palabra. Matías. Sí, gracias, presidenta. Bueno, primero voy a hacer la presentación. Viene con nuevos elementos más hacia la contingencia, una presentación que hemos visto varias veces. Incluso en la discusión presupuestaria del año pasado, los propios consejeros pidieron otra presentación antes de la elaboración de presupuesto.
para poder así convencerse de que esto era necesario de financiar. Así que qué bueno que estemos contra confirmando que esto es una buena inversión. Yo tengo un par de dudas más que nada con respecto al futuro del programa de recambio de calefactores, Daniel. Porque si bien ha habido una alta, o sea, la postulación, por lo menos lo que mencionaba, y ahí el trabajo, no sé si todavía es funcionario, Christopher Elvanger, que era el encargado de esto, que ha hecho un muy buen trabajo, es una persona súper comprometida con la pega, y que ha también ayudado a hacer ese proceso de adaptación a la estufa, que ha sido como lo más complejo, sobre todo en las regiones del sur, porque entendamos que la calefacción en el sur también es una calefacción de alto grado térmico, la leña produce un calor totalmente distinto al del pellet, y obviamente eso ha sido un proceso difícil de adaptar para algunos usuarios que se cambiaron y que vieron que el calor no era el mismo. Entonces, mi pregunta va hacia el futuro con respecto a la proyección que tiene el Ministerio de Medio Ambiente con respecto a este programa de recambio de calefactores acá, particularmente en Valdivia, los avances que ha habido para su necesidad de instalación. Sabemos que tiene que ver con otros parámetros, pero sí es bueno evidenciarlo con otras ciudades acá en la región que precisamente están a la espera de poder confirmar que tengan o sea, declaradas como zonas saturadas. Y finalmente preguntar por el tema de educación en particular, que va en relación con el plan de descontaminación ambiental, y eso también sumarle con una última pregunta que tiene que ver con las conversaciones. ¿Se han tenido conversaciones como Seremía con la Seremía de Salud con respecto al escenario que se viene? Si bien los estudios son incipientes, la realidad es que la combinación de enfermedades va a ser una realidad, y también la producción de humo hoy, o sea, de hecho, alguien que pasa por Valdivia se va a dar cuenta que a las 3 de la tarde, que antes los episodios empezaban cerca de las 4 o 5, cuando la gente llega a las casas, hoy ya a las 3 hay un ambiente saturado en el cual es difícil respirar en distintas partes de la ciudad. Entonces se han tenido comunicaciones un poco con la Seremía de Salud con respecto a este tema para eventualmente incluir un programa que ya es integral, porque incluye precisamente al Ministerio de Vivienda con respecto siempre se me olvida la palabra, al programa de aislamiento. Pero si eventualmente se está considerando a futuro acá a nivel regional integrar a la Seremía de Salud en una cosa de repente más integral o algo que sea inédito a nivel nacional, porque acá particularmente en la región vamos a vivir episodios críticos y quizás no sean mayores que en otros lados, que efectivamente hay mayor contaminación, pero eso no quita que nosotros adelantemos ese tranco. Eso. Gracias, Matías. ¿Daniel? Se nota que el consejero Fernández está comprometido con el tema, ¿eh? Aquí acorrala al Ceremi y nos pone en una situación complicada. No, pero está muy bien, yo agradezco eso. Yo en general soy de trabajo colaborativo y son muy buenas preguntas, ¿eh? Algunas, obviamente, no hay una respuesta que quizás todos quisiéramos escuchar, pero lo importante es que manejemos toda la misma información. Bueno, lo primero es que Christopher Elvanger es un funcionario, sigue siendo funcionario de la Seremi del Medio Ambiente, y él tiene gran parte del mérito en poder ejecutar este programa, porque, como les decía anteriormente, aquí no tiene que ver con aplicar una norma y cambiar los buses, como pasa en Santiago. Aquí entramos en el corazón de las personas, en la casa de las personas, y eso hace que los PDA del sur de Chile sean mucho más complejos de implementar, y ahí las habilidades blandas, por llamarlo de una forma, son muy importantes, y ahí el trabajo que hace Christopher es muy relevante, y el equipo en general, nuestro acá de la Seremi también, porque aquí llegan personas todos los días a preguntar por este programa, y al final hemos puesto todos un poco expertos en él, y hay que ir reforzando, digamos, las distintas observaciones que hay, las distintas miedos de cambiarse estos sistemas, eso todo hay que hacer un trabajo que es de muchos años. Respecto a las otras ciudades de la región, nosotros realizamos durante 2013 y 2014, y muchos de ustedes saben, un monitoreo preliminar con unos monitores portátiles que de hecho fueron financiados por el FNDR allá el año 2011,
en las ciudades, si no me equivoco, Panguipulli, Los Lagos, Payaco, La Unión y Río Bueno, eran 5. Y efectivamente se constataron índices de contaminación durante el invierno, pero en niveles mucho más bajos que los que tiene la ciudad de Valdivia. Independiente de eso, lo que se empezó a hacer en La Unión, que era, por decirlo de una forma, la ciudad que se veía afrontada también a niveles complejos, no como los de Valdivia, y por supuesto muy inferiores a lo que ocurre en Osorno o en Temuco. Nosotros tenemos un monitor funcionando en línea, la información es pública para toda la ciudadanía de la Unión y del país, en donde se muestran los índices de calidad del aire, y lo que nosotros hacemos es un modelo intermedio, quizás, a lo que hacemos aquí en la ciudad de Valdivia, frente a episodios críticos de alta contaminación, porque aún no tenemos la cantidad de datos necesarias para eventualmente declarar como zona saturada. Se necesitan al menos 4 inviernos con datos certeros para ello. Y nosotros enviamos al municipio de La Unión todos los días que se ve la probabilidad de alto índice de contaminación, una especie como de formulario en el cual entregamos estos datos, y es el municipio el que hace difusión a través de su centro de salud, a través de sus DAEM, a través de las radios locales, de ciertas medidas que se pueden realizar para disminuir esas emisiones y también verse menos expuestos. Por ejemplo, tratar de utilizar durante esos días, que son muy poquitos días en invierno, tratar de utilizar otros sistemas de calefacción, o, por ejemplo, no salir a hacer deporte esos días, se paralizan las clases de educación física. Bueno, en este contexto ni siquiera hay clases de educación física, pero te estoy hablando de lo que hicimos el año pasado y vamos a comenzar a realizar este año. Respecto a la educación y sensibilización, yo, comparto mucho de que eso es una arista que debemos seguir reforzando, es una de las medidas estructurales del plan, y ahí el plan establece un comité en el cual están diversos servicios públicos, está la sociedad civil, están de hecho 2 consejeros regionales presentes en ese comité. Nosotros sesionamos el lunes en la tarde y vamos a realizar una serie de acciones que se ven un poco limitadas en el marco del COVID, pero son principalmente 3. Primero, vamos a sacar una serie de avisos radiales para Valdivia y otras ciudades de la región, desde temas de, en Valdivia principalmente con la JEC, pero también ciertos temas de educación respecto al uso de la leña, a nunca cerrar el tiraje, a aprovechar la energía del sol y una serie de otras instancias a través de los avisos radiales, porque sabemos que la radio hoy en día toma un carácter muy importante en esto de la distancia social y el estar en nuestras viviendas. Segundo, vamos a hacer unos videos también asociados a leña, asociados al uso de la vivienda, y ahí en lo de la vivienda quisiera entrar en algunos detalles. Y por último, vamos a realizar un seminario con profesores del Sistema Nacional de Establecimientos Educacionales Certificados de la región, y estamos canalizando también a través de los centros de apoderados. Creemos que hay una vía de llegar hacia las viviendas, porque no podemos llegar a cada casa a través de un seminario, es muy difícil, digamos. Pero creemos que a través de ese formato, todos o muchos de nosotros somos apoderados y sabemos que a través de los centros de padres se puede canalizar mucha información pertinente. Eso depende, por supuesto, de los colegios y de los apoderados, pero creemos que hay un buen canal de comunicación. Ahí estamos reforzando, al menos para el primer semestre, los temas de educación y sensibilización, porque no podemos salir literalmente a la calle a hacer acciones. Respecto a salud, efectivamente existe una relación, una coordinación con el Ministerio de Salud respecto al COVID y la contaminación atmosférica, no institucional, pero por supuesto también del trabajo que realizamos a diario con ellos. Además, recordar que está establecido en el PDA y es una obligación de la Seremía de Salud la fiscalización en el contexto de episodios críticos. Así que en el fondo hay una relación de coordinación, pero también hay una relación establecida por el Decreto Supremo. Ahí el ministro Mañalich se refería a este tema en los mismos términos que yo he conversado aquí, que ha salido a la luz pública. Sabemos la directa relación que hay entre contaminación atmosférica y enfermedades virales y cardiovasculares que conocemos hace muchos años. Y por lo tanto, la probabilidad de su relación con el COVID es muy probable, pero no tenemos la evidencia todavía.
En ese caso, debemos tratar de disminuir la contaminación atmosférica y porque además sabemos que esas otras enfermedades virales saturan nuestros centros de salud y eso es lo que tenemos que evitar. Y ahí, obviamente, creo que ustedes lo saben, pero el PDA de Valdivia y los PDA en general no son una responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente. Sí es una responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente el programa de cambio de factores, pero hay una serie de medidas que son responsabilidad de Cercotec, de CONAF, de Salud, del Ministerio de Energía, de la Superintendencia del Medio Ambiente. O sea, esto es un trabajo integral porque la problemática necesita de una serie de actores. Eso... y respecto a qué va a suceder este invierno, ahí ha habido varias voces, varios estudios. Yo, por ejemplo, una hipótesis que la ciudadanía, y un poco lo que nombraba el Core Fernández, va a estar más en su casa, por lo tanto va a aumentar las emisiones, porque cuando están en sus lugares de trabajo o en los establecimientos educacionales, esas infraestructuras tienen otro tipo de calefacción no contaminante en general, y entonces aumentan las emisiones. Pero por otro lado, el profesor Mario Calvo, pediatra, padre, digamos, el otro día salió a dar una declaración que él creía que iban a proliferar menos las enfermedades respiratorias por varias razones. Una, porque se adelantó la vacunación contra influenza, porque estamos teniendo mucho menos relaciones entre nosotros y cuando las tenemos estamos con distancia, estamos con mascarilla, entonces debieran proliferar menos esa enfermedad respiratoria. Pero por otro lado, también, y lo nombraba yo respecto a la contaminación intradomiciliaria, el estar adentro de nuestras viviendas también genera otro tipo de condiciones, como por ejemplo el aumento de la humedad. Y eso también hay algunos médicos y científicos que establecen que incluso produce mayores problemas que el material particulado, o la sumatoria pudiera producir mayores problemas. Por eso nosotros también desde el punto de vista comunicacional estamos reforzando, vamos a ir a sacar esta semana unas gráficas respecto al uso de la vivienda, que también se hace muy relevante durante el encierro. Eso, espero haber contestado todas las preguntas. Gracias, Daniel. La verdad es que, como dices tú, va a haber mucha más contaminación, y lo que Matías también decía, mucha más contaminación, producto de que estamos más en la casa, todos estamos haciendo fuego durante todo el día. Y es importante porque lo que tú dices, la humedad, en este tiempo viene el lavado de la ropa y hay que sacarla dentro de la casa, no todos cuentan con secadora, entonces es muy, muy complejo. Yo quiero pedir porque varios han pedido la palabra, que seamos más o menos breves porque ya estamos atrasados. Y lo último, Daniel, una cosita. Uno ve que La Unión y Panguipulli son dos ciudades que están bastante contaminadas. ¿Cuántos años tienen que pasar que esta medida existe una saturación de material particulado como para poder también adherirse a este recambio de calefactores? Porque la verdad es que La Unión es muy impresionante en invierno cuando tú vas cómo está el aire, y también Panguipulli, pues son lugares que están muy encerrados, hundidos, digamos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? La normativa exige al menos tener la medición de 4 inviernos con datos corroborados para poder declarar como zona saturada un sector, un área. ¿En La Unión cuántos años llevamos? Esto empezó a medirse en primavera del 2017. Ya. Yeah. Nosotros tenemos que ir probando los datos porque efectivamente algunos años los datos no tienen la calidad técnica para poder realizar esa conclusión, ¿cierto? Por eso en Valdivia también se demora una serie de años. Pero para ser transparente con ustedes, no es necesario tener una zona saturada o un plan de descontaminación para aplicar un programa de recambio de calefactores. Eso ya, podría. Antes, Valdivia comenzó un programa de recambio de calefactores el año 2012. Entonces podríamos pensar en aumentar y no solamente estar en Valdivia con este recambio de calefactores como para el próximo año. Por supuesto, eso es una condición que ustedes pudieran dar, pero también dejar en claro que la condición de Valdivia, yo ahí puedo en otra presentación mostrar algunos datos, es mucho más compleja y hay mucho más población expuesta, digamos. Pero me parece súper pertinente poder al menos quizás partir con un cierto porcentaje y también sirve para sensibilizar, digamos, y hay un cierto gesto con otros sectores. Yo creo que eso perfectamente se puede hacer. Pero nuestra prioridad como Ministerio del Medio Ambiente está, obviamente, en las ciudades que tienen planes de contaminación atmosférica porque los índices son mayores y porque hay más población expuesta.
Ya, gracias, Daniel. Catalina, había solicitado la palabra. Catalina, ¿tú habías Sí, solicitado? la verdad es que gracias. Justamente tenía la pregunta que acaba de hacer Presidenta sobre que las otras comunas podían, ¿no es cierto?, postular a este recambio de calefactores, porque si bien, como bien explica el Ceremi, se requiere, ¿no es cierto?, de un tiempo de proceso para poder determinar si este sector o comuna, ¿no es cierto?, está con saturación del aire. Tenemos, por ejemplo, hay sectores en las ciudades, son sectores específicos donde uno los ve que realmente en este tiempo invernal están totalmente contaminados con el humo. Eso era, pero usted ya lo consultó y la respuesta él la dio. A mí lo que me gustaría preguntarle al Ceremi es sobre los 500 recambios de calefactores que ya han realizado en la ciudad de Valdivia, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, si han realizado algún seguimiento sobre las familias y sabiendo que son vulnerables, lo que se está pasando hoy en día, que mucha gente está sin trabajo, la escasez de recursos, ¿no es cierto?, es tremendo. Si han hecho algún seguimiento, que si estas familias han comprado o tienen las condiciones para abastecer estos nuevos calefactores que se les han instalado, porque es importante, yo encuentro demasiado importante lo que están haciendo, es bueno, porque necesitamos una calidad del aire que va a favorecer a todos los seres humanos, sobre todo a los que están con problemas de salud en el sistema de respiratorio, ¿no es cierto? Pero también es bueno saber si ellos están teniendo en este momento las condiciones para poder tener una calefacción. Y lo otro es que justamente en Valdivia, nosotros, si no me equivoco, el año pasado hicimos visita a una vivienda a través de Servio, donde ya se está instalando, ¿no es cierto?, estas viviendas con sistema de aislamiento y que la verdad se veía muy buena, la familia, la señora estaba muy contenta, así que eso es muy positivo. Pero me preocupa lo que le preguntaba al Ceremi sobre el seguimiento, porque si vamos a seguir instalando este recambio de calefactores, también debemos preocuparnos cómo vamos a abastecer a estas familias los que no tengan las condiciones para hacerlo. Eso, Presidenta. Gracias. Gracias, Catalina. Ya, Juan Manuel tenía también, voy a dar la palabra a todos y si hay algo que contestar, Daniel, lo hacemos después para que vayamos más rapidito. Juan Manuel, tú me habías pedido la palabra. Muchas gracias, doña Silvia. Se agradece que me dé la palabra. ¿Cómo está, don Daniel? Gusto saludarlo. Yo quisiera ir por dos líneas. Primero, la misma línea que dice Catalina, que yo entiendo que más o menos sale al mes 53.000 pesos para refrigerar tu casa, pensando que la calefacción es entre 6 y 8 horas con los pellets, lo cual, sin duda, no afecta la calidad de la política, pero sí, por los problemas que están pasando, hay problemas en el bolsillo de la gente y eso podría perjudicar el buen uso de estos calefactores. Yo calculo que son, como te dije, 53.200, pensando que son 18 kilos el saco, a 3.990 pesos cada saco. Y a 1 kilo por hora, según lo que sale en investigaciones bastante preliminares. Lo segundo, me gustaría, Ariel, que yo sé que no resulte tuyo, pero quizás puedas conseguirlo. Me escuché con mucha atención lo que dices tú del doctor Calvo, a cual le tengo mucho reconocimiento y amistad, y confío en sus palabras que ojalá efectivamente bajen las crisis respiratorias producidas por la mal sistema de calefacción, por el exceso de partículas, material particulado y por el COVID, por estar más en la casa. Confío en sus palabras. Por lo mismo, creo que es bueno que se mida lo que va a pasar con esta pandemia, que haya un registro de eso. Creo que es fundamental porque como la actividad ha disminuido, es muy importante tener este punto de medición. Lo mismo se lo dejo también para que usted lo vea, porque lo quiero pedir también por oficio, que hagan medidas de emisión de ruido. No tiene que ver con la calefacción, pero para no preguntarle después de vuelta. Eso es re importante. Quisiera saber si hay estadísticas, Ceremi, del año pasado para atrás, de cuánto aumenta efectivamente las crisis respiratorias, porque usted tiene un costo de salud que sale que afecta a 300, por aquí tengo el número, a ver, 3.700 personas en Chile.
pero ¿cuánto será en Valdivia, que tenemos plan de descontaminación? ¿Cuánto será que aumenta con la llegada del frío y el invierno? Eso quisiera saber, Daniel. Yo sé que tal vez no tenga la respuesta, pero se la dejo si la puede hacer llegar, porque creo que es importante para ver efectivamente la efectividad de los planes en ese aspecto de salud. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Juanito. Juan Carlos, habías pedido la palabra. Gracias, Presidenta. Primero que todo, felicitar de la rigurosidad y compromiso de Daniel, el Seremi de Medio Ambiente, que en todas las presentaciones, ¿verdad?, mantiene una línea súper fuerte en relación con la protección y la conservación del medio ambiente. Una consulta, Daniel, tú mencionabas que hubo hace tiempo atrás monitores móviles, y eso me llama a pensar también, y tú conoces un poco mi pensamiento en el sentido de que creo que las comunas, ¿verdad? Si bien es cierto, la capital regional necesita la atención, es la más grande, tiene más habitantes, pero también hay comunas pequeñas que es preocupante, como por ejemplo Los Lagos, donde cuando hubo ese monitor, ¿cierto?, que estuvo en el estadio de acá de la comuna, efectivamente lanzó índices que eran muy, muy preocupantes. Entonces, yo cada vez que puedo, ¿verdad?, insisto en relación con que deberíamos tener un plan respecto a estas comunas también, comunas pequeñas, y empezar a tomar medidas mucho más rigurosas en ese sentido. Eso, digamos, es lo primero. Y lo segundo, quería decirte que en realidad trabajar sobre una política de más largo plazo también, ¿verdad? Que algo lo hemos hablado en reuniones, en el sentido de que, por ejemplo, la construcción de vivienda esté preparada para esto y en el largo plazo, 10, 15, 20 años, ¿verdad?, no tengamos que usar la leña y la cultura que hoy día, lamentablemente, debe hacerse así por una cuestión económica, por la cercanía, pero yo creo que, en mi juicio, la solución está justamente en recaer el uso de la leña en el futuro, cuando sea posible, sin afectar a la gente de menor recursos principalmente, y es la solución. ¿Por qué? Porque bajar al 25% de humedad la leña es una cosa complicada en términos de tiempo y en términos de costo y uso de energía también. Y lo tercero, hacerte la oferta. También tú mencionabas en relación con tener mensajes radiales respecto de la educación también, en los temas que tú estás planteando. Y yo quiero ofrecerte, ¿verdad?, de que aquí en Los Lagos me envíes, cuando los tengas, esta frase, ¿verdad?, para pasarla gratuitamente, porque eso, digamos, me pongo al servicio con la radio que represento para que puedas, digamos, emitir y no tenga eso costo para la seremía. Gracias, presidente. Gracias, Juan Carlos, y se agradece el ofrecimiento, porque es un granito de arena que uno aporta para nuestro medio ambiente. Eduardo, tú habías pedido la palabra. Gracias, presidenta. Seremi, bueno, espero estar a la altura de las consultas que le han hecho otros consejeros regionales. Hoy, a las 11 de la mañana, el índice de contaminación de la Unión es más alto que el de Valdivia. Hoy, en estos momentos. Y me sumo a lo que estaba hablando recién el consejero Juan Carlos Faría. ¿Qué debemos hacer, Seremi, para poder instalar en más comunas estaciones de monitoreo que efectivamente nos vayan ayudando a tomar decisiones? En la Unión, el año pasado, las situaciones críticas fueron varias, no fueron poquitas, fueron varias. Y por lo tanto, nosotros pudiéramos tomar decisiones con respecto, por ejemplo, a algunos recambio de calefactores u otras medidas de protección del medio ambiente. Pero si no tenemos ningún dato, es súper difícil. Y creo que las estaciones de monitoreo son una tremenda herramienta. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer para coordinar con usted y poder colaborar en esto? Y poder tener estaciones de monitoreo en 2 o 3 comunas más que pudieran tener complicaciones de contaminación atmosférica. Lo de la Unión es realmente preocupante. Yo lo seguí durante todo el año pasado, lo conversé con usted en varias ocasiones y realmente los índices son preocupantes, no son pequeñitos. Y por lo tanto, esa es la consulta en concreto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer para poder generar y ampliar nuestra red de monitoreo en concreto, que nos vayan entregando datos y que podamos tomar decisiones con respecto a esos datos? Espero haber estado a la altura. Gracias. Gracias, Eduardo. Elías,
también había solicitado la palabra. Gracias, presidenta. Es puntual, quizás me aleje un poco del foco, pero va todo relacionado con respecto al cambio climático, a las medidas de protección medioambiental, de la contaminación. La falta de coordinación que hay con los instrumentos que ocupamos a través del gobierno regional o a través del Estado, y a las soluciones para que lleguen a la comunidad. Por ejemplo, estaba recién averiguando con unas empresas que postularon a un proyecto Corfo, ¿ya? Un proyecto Corfo, Daniel, para producir leña, creo que se llamaba patio, algo de patio de energía, una cuestión así. Y ellos, por ejemplo, la leña en esta época de pandemia como tema social, y ya que recibieron recursos de Corfo, son 3 empresas, una de Payaco, otra de Valdivia y otra de Futrono, para que la estarían dispuestos a comercializar algo de 3.000, 3.500 pesos. Y las instituciones fiscales están pagando entre 4.000 y 4.700 pesos para hacer ayudas sociales. Salió hace poco una institución pública que estaba comprando leña para los adultos mayores, para personas, para ir en ayuda en esta pandemia. Entonces, esa falta de coordinación es la que hay que empezar a coordinar. Si estas empresas que se unen para postular a un proyecto Corfo, o a un proyecto FNDR, o cualquier sea el proyecto, se le puede obtener un beneficio para ir en ayuda a la comunidad, hay que usarlo. Pero no es posible que estemos ocupando recursos del Estado para que postulen a estos proyectos y después aparecemos nosotros, o aparece el Estado, o aparecen las instituciones públicas adquiriendo beneficios a través de otra empresa más caro, y no ocupamos los beneficios que le estamos entregando a las empresas que postulan. No sé si se entendió, Daniel, el concepto, ¿ya? Tratar de coordinarlo un poco más. Eso es. Gracias, presidenta. Gracias, Elías. No, sí, se entendió lo que quisiste decir. Yo recuerdo, Daniel, que yo era recién concejal en Río Bueno, con el Ceremi de Salud, Richard Río, se instaló un asunto para monitorear el aire. Eso tiene que haber sido como el 2011, más o menos, 2012. Pero después no sé qué pasó, y ahí tenemos hartos años que sí se podría haber medido. No sé qué habrá pasado con eso, no he preguntado tampoco, pero como decía Eduardo, poder poner en todas las ciudades tal vez un aparato para hacer un monitoreo del aire, porque también cuando existe ese monitoreo y se comenta, la gente toma conciencia. Si no, no se toma conciencia, porque el aire sí se está midiendo, y cuando se dice qué tal el grado de contaminación, creo yo que de una u otra manera la gente sí se asusta, se preocupa y trata de no contaminar tanto. Ya, Daniel, para dar respuesta, y estamos sumamente atrasados. Sí, yo también estoy súper atrasado, tenía a las 11 un punto de prensa, pero voy a contestar a cada una de las preguntas de manera escueta, pero las voy a contestar todas. Respecto a la pregunta de la consejera Hot, respecto al seguimiento, sí, nosotros hacemos seguimiento, no por supuesto de los miles de recambios que realizamos, pero sí lo realizamos. Eso es un poco lo que les mostraba yo en los gráficos, y ahí no hemos recibido ninguna observación respecto, en el marco de la contingencia y entendiendo las necesidades económicas de las personas, no hemos recibido ningún comentario al respecto. Pero ahí también relevar que esto se cambia por una alternativa que tenían antes, y ahí más del 80% establece que es un costo igual o menor, y 1 de cada 3 establece que es un costo menor al que tenía con la leña. Entonces estaríamos en un tema asociado al contexto económico, en muchos casos mejor, y no hemos recibido observaciones respecto a eso. Obviamente yo entendería, y tengo la misma quizás pregunta, observación que hacía la consejera Hot, de qué está pasando con las familias en muchas materias económicas, pero en este específico nosotros no hemos recibido ninguna observación al respecto. Después, respecto a lo que dice el consejero Taladrí, sí, yo creo que yo también comparto que tenemos que medir todos los aspectos relacionados al COVID para poder aplicar política pública, y esto
en todo el planeta, digamos, no solo nosotros. Respecto al ruido, sí, nosotros tenemos vigente una norma de fuentes fijas de ruido, que es el DC38, que es fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, y más del 60% de las denuncias que recibe la Superintendencia del Medio Ambiente son por ruido, y en nuestra región de los ríos más del 80% tiene que ver con los centros de esparcimiento, ¿cierto? Valdivia es una ciudad bohemia, y ahí hay muchos problemas, y eso es denunciable en la Super, así que ahí te puedo entregar los datos, Juan, si tú lo necesitas. Respecto a los datos de salud no nacionales y locales, el desafío se lo di el otro día al consejero Fernández, él tenía esos datos y los iba a entregar, así que le hago el pase a él allá, porque yo solo tengo los datos nacionales, para ser súper transparente con usted, y tengo otros datos más dispersos respecto a lo local. Respecto a las observaciones del consejero Farías, respecto a los monitores, sí, son monitores y son los mismos que levantaba usted, Presidenta, son monitores que ya están viejos, que tienen fallas, que habría que repararlos, pero que los podemos operar. Eso pudiera ser una condicionante, por ejemplo, para el programa 2021 de recambio de calefactores, poder repararlos, poder usarlos eso en algunos puntos. Esos son monitores móviles, ojo, eso va a ser súper transparente con ustedes. Esos datos no nos permiten la data para la zona saturada, pero sí nos permite lo que hablaba la Presidenta, de generación de conciencia, de entregar los datos, y eso claramente lo podemos hacer. Respecto al mejoramiento de las viviendas, de ahora en adelante, el PDA de Valdivia establece eso para las viviendas. Todas las viviendas nuevas que se construyen tienen un estándar térmico superior al que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Por lo tanto, todas las viviendas nuevas, formales, por supuesto, las que pasan por las DOM de las municipalidades, tienen eso establecido. Yo creo que el tema de la leña sí se puede, y ahí contesto un poco lo que también hablaba el consejero Sabat. Nosotros hemos tenido como Ministerio del Medio Ambiente programas de mejoramiento de la calidad de la leña, ha tenido Cercotec, tiene el Ministerio de Energía, tiene Corfo. Yo ahí tengo una percepción distinta, pero casos siempre hay. Por ejemplo, la mayoría de los proveedores de leña que hoy día están en el reporte que tiene el PDA asociado, o sea, que generan leña seca a la venta, disponible, fueron parte de algunos de esos programas. Entonces, si hay una relación ahí, por supuesto, si hay un caso, consejero, me lo puede mandar por interno, de algún caso en que se haya dado un recurso y finalmente no se utilizan, yo he ido tratando de hacer sinergia entre ellos, y en materia de leña, si bien, insisto, no, porque no es un combustible en Chile, pero es una forma de calefaccionarse muy informal y cuesta, más personas que se dedican a este rubro han ido mejorando su calidad, han ido mejorando su sistema y permiten tener, de hecho existen inviernos anteriores, nos pasaba que no había disponibilidad de leña seca, desde el año pasado existe, tiene un cierto valor, sí, pero existe disponible, que era un problema antes que no había leña seca disponible. Respecto a el monitor de la Unión que levanta el consejero Herc, ahí recordar que, y ahí es un tema normativo, es el promedio de las últimas 24 horas lo que reporta ahí el monitor, no lo que está pasando hoy en día, porque así está realizada la normativa de materia particulado fino, pero igual refleja una condición compleja, preocupante para la que se ven expuestos los ciudadanos de la Unión. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Yo creo que, insisto, nuevamente para el programa 2021 podemos acordar, eso quizás lo pueden hablar ustedes internamente como comisión primero, un cierto porcentaje de recambios de calefactores, por ejemplo, en una ciudad donde ya tenemos más datos más certeros, que es la Unión, comenzar a avanzar ahí. Insisto, creo que más allá de la cantidad, en ciudades como la Unión u otras, es una forma de difundir iniciativas de educación y sensibilización para ir avanzando. Aquí en Valdivia lo hicimos igual, me consta, porque yo era Cerepi también en esa época, y surgió ciertos efectos. Así que ahí podemos ir relacionando. Los monitores o los tenemos que operar nosotros, es parte de nuestra red, pero sí podemos recibir ayuda, y así lo hemos hecho desde este consejo y desde los consejos regionales del país, para el programa de recambio de calefactores, y es una forma de tener un trabajo sinérgico. Nosotros generamos la información, nosotros damos la data, ustedes nos respaldan en las soluciones.
eso, todas las respuestas que recibí como preguntas. Y no sé si hay algún comentario más, pero yo al menos estoy media hora atrasado. Sí, Daniel, nosotros también a las 11 teníamos ya otro tema, pero darte las gracias. Yo creo que este es un tema que hay que seguir tratándolo. Hay que generar la conciencia, y la conciencia se genera con información. Así es que te agradezco tu tiempo, te agradezco tu buena disposición de haber venido a plantear este tema, y también la preocupación que tenemos todos, porque este año estamos además con el COVID y nos estamos, la verdad que estamos preocupados qué va a pasar con todas las enfermedades respiratorias que se nos vienen encima, que año a año es así. Así es que gracias, Boris, por tu... Estaba viendo al lado. Daniel. Gracias, Daniel, por todo tu tiempo y tu exposición. Y estaremos en contacto. Mil disculpas, Presidenta. ¿Sí? Disculpe, Daniel, yo tuve que salir por un momento, me quedé sin conexión, así que le pido disculpas, Seremi, y quedo atento a sus noticias después. Un abrazo grande. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Como estamos un poquito apurados, si alguien tiene algún tema, aclarar algo, lo podemos hablar por interno. Pero ahora me voy a ir con mis amigos y sus amigos, los medios de comunicación. Daniel, te agradece. Chao, chao. Don Iván, ahora seguíamos. Don Iván, ¿está por ahí? Sí, Don Iván. Sí. Ahora tenemos Comisión Mixta Medio Ambiente y Fomento Productivo. ¿Quién dirige esta reunión? ¿Fomento Productivo? Don Marco me pidió que fuese usted, Presidenta. Ya. Muchas gracias. Tenemos ahora la presentación y